Les voy a contar, mi nombre es Virginia Iriar, trabajo como gerente del área de análisis de negocios y directora de proyectos en Genexus Consulting. Bueno, la invitación de este webinar es a sacarnos nuestros propios zapatos y a ponernos en los zapatos de nuestros clientes, para ver cómo ellos nos ven y cómo interactúan con nosotros. Entonces, una breve introducción de cómo es generar la experiencia y darle valor a nuestros clientes, y luego vamos a ir a lo que es la aplicación de la técnica del mapa de ruta. Antes que nada, perdonen, no aclaré, vamos a hacer las preguntas al final, así que pueden ir enviándolas y al final las vamos a repasar, y luego vamos a, también la presentación queda grabada, así que podemos enviarse más. Bueno, a ver, en todo este proceso de transformación digital que están llevando adelante las organizaciones, lo que vemos que pasa es que hasta hace un tiempo las organizaciones estaban muy preocupadas en mejorar y optimizar sus procesos y no tenían tanto en cuenta lo que es la perspectiva del cliente. Afortunadamente eso ha ido cambiando y hoy en día lo que las organizaciones están mucho más preocupadas en entender a los clientes y en asegurarse que estén satisfechos y en ver cómo los clientes ven a la organización antes que mejorar la organización a la interna. Entonces, lo que podemos decir es que las organizaciones se miran desde otro punto de vista. Antes lo hacían más desde dentro hacia afuera, y ahora lo están haciendo mucho más desde fuera hacia adentro. Entonces, en todo este proceso de transformación digital, ha cobrado una relevancia bárbara el rol del analista de negocios digital. A ver, hasta hace un tiempo teníamos el analista de negocios, que obviamente era la persona que entendía la organización, entendía los objetivos, entendía la estrategia que esa organización tenía, comprendía las necesidades, las oportunidades, y proponía soluciones que realmente aportaran valor. Pero toda esta revolución digital y toda esta nueva ola de nuevas tecnologías que han aparecido, como es el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, blockchain, el mundo de aplicaciones móviles, ese ya está más instaurado, pero todas estas nuevas tecnologías hacen que los analistas de negocios tengan que estar mucho más empapados y actualizados en lo que la tecnología propone y en cómo pueden proponer soluciones de valor para esa organización utilizando esas tecnologías. Entonces el rol ha cambiado, ya los analistas de negocios están desafiados a ser analistas de negocios digitales. Y hago mucho énfasis en este rol porque es quien va a llevar adelante y va a tener una relevancia importante en todo esto que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces, en toda esta preocupación de lo que es el analista de negocios y el aportar valor a esa organización, a ver, el valor es algo subjetivo, no es algo objetivo. O sea, como personas, nosotros lo que más recordamos de una organización es cómo nos hicieron sentir cuando interactuamos con ella y por qué emociones fuimos pasando. O sea, la calidad del producto que vendemos es importante, del servicio que damos, pero lo más importante es las emociones que sentimos. Entonces, a ver, hay grandes jugadores en este mundo que tienen muy claro esto, ¿no? Disney y todo ese mundo maravilloso es uno de ellos, podríamos decir Apple, Starbucks, son todas organizaciones que están muy enfocadas en satisfacer al cliente y es más, en generarle experiencias memorables. Entonces, un poco la convocatoria del webinar era, bueno, a ver, a lo largo de la vida de una organización, el cliente interactúa muchísimas veces con nosotros. Y en esos puntos de interacción podemos generarle una experiencia memorable y que el cliente quede fascinado con nosotros, o podemos llegar a tener un desencuentro tal que el cliente nos abandone. Entonces, han surgido técnicas que ayudan a ponernos del lado del cliente y analizar cómo son esas interacciones para poco a poco irlas mejorando. Una de estas técnicas es el Customer Journey Map o mapa de ruta del cliente, que traje un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo puedan comprender, que es
vamos a ir viéndolo, y luego vamos a pasar a ver cómo se aplica la técnica y cuál es el proceso. A ver, esta técnica lo que permite es ir analizando los pasos que el cliente sigue en la organización, analizando las emociones que va sintiendo, y a través de qué medio vamos interactuando. Entonces, este ejemplo que traje es una anécdota personal, sucedió hace unos meses en Uruguay. Quise ir al teatro con mis hijos, y bueno, miren la ruta que seguí, y cómo me fui sintiendo, y cómo fui interactuando con la organización. Entonces, lo primero que propone la técnica es definir los pasos, o sea, definir la ruta que voy a seguir. El primer paso que hice fue seleccionar el espectáculo, ¿sí? Afortunadamente, la organización tenía una aplicación, entonces fui, seleccioné el espectáculo, había para el día y hora que yo quería ir al teatro con ellos, entonces yo estaba muy contenta, y pasé al siguiente paso, que fue comprar los tickets, porque afortunadamente había disponibilidad. ¿Qué pasó? Cuando fui a pagar los tickets, había un único medio de pago disponible, y justo no era por el cual yo quería pagar. Entonces, obviamente, mi emoción ya fue totalmente negativa. Dije, bueno, acá debe haber un error, ¿no? O sea, era probable que la app tuviese ese error. Bueno, aquí que digo, voy a llamar al call center y voy a preguntar. Llamo al call center, hablo con una señora, y la señora me dice, efectivamente está correcto, es ese único medio de pago por el cual puedo pagar. O sea, ya más que una emoción negativa, yo ya estaba muy enojada, le pido a un compañero que me preste ese medio de pago, le hago la transferencia, bueno, etcétera, todo para solucionarlo. Pude pagar los tickets, y a los 2 minutos recibo el mail de confirmación de que había comprado las entradas. Bueno, una sensación totalmente neutra, porque obviamente tuve que seguir un proceso mucho más complejo del que yo había querido hacer. Bueno, llega ese sábado de tarde, vamos al teatro, veo que había mucha gente, pero bueno, yo tenía un mail con un ticket con código de barra, entonces dije, es probable que yo pueda escanear este código de barra y podamos entrar rápido y evitarnos la cola. Voy y le pregunto al guardia, o sea, ¿dónde puedo escanear esto? Así entro, y el guardia me dice, no señora, tienen que hacer la cola, no hay manera de escanear las entradas. Así que bueno, atrás de 25 personas y con 2 niños chicos, hicimos la cola, y ahí obtuvimos los tickets, y ahí pudimos entrar. A ver, el punto más importante del análisis es ver que, si bien yo inicié una ruta en la cual yo estaba contenta porque había una app y podemos decir, sí, tenemos algo de tecnología en el proceso, en realidad el viaje completo tuvo muchas sensaciones negativas y neutras, y podemos decir que la experiencia no estuvo buena. Entonces, a ver, cada uno de esos puntos de interacción que nosotros vamos teniendo con la organización se le llaman los momentos de la verdad. Y aquí es donde el cliente nos abandona o el cliente nos ama. Entonces, esta técnica de mapa de ruta, vamos a verla ahora. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? O sea, son técnicas, es una técnica que puede ser manual, ahora les voy a mostrar. Se usa mucho, se usan distintos tipos de plantillas, y ahora se las voy a mostrar enseguida. Pero bueno, vamos a repasar un poquito las 4 razones por las cuales podemos y debemos empezar a utilizar. Primero es porque el mapa de ruta pone al cliente en el centro de atención, ¿sí? O sea, ya no miro a la organización adentro, ya miro al cliente, ¿tá? Muestra con quién, dónde, cuándo y cómo el cliente interactúa con la organización, ¿sí? Identifica oportunidades de innovación y mejoras. Cada uno de esos puntos, de momentos de la verdad, es una oportunidad de innovación o de mejora a cómo hoy el cliente ese interactúa con nosotros. Y por último, ayuda a alinear la estrategia del negocio, o sea, la estrategia que pueda tener la organización, y comunicarla hacia afuera. ¿Sí? Ahora sí voy a pasar a lo que son las distintas formas que tenemos de hacer ese mapa de ruta.
¿ah? Nosotros estamos en nuestra organización haciendo talleres con nuestros clientes, siguiendo esta metodología que ahora le voy a contar. Es una forma de ayudarlos a descubrir oportunidades y a descubrir innovaciones, parados siempre desde el lado del cliente. Entonces, les decía, hay dos formas, ¿no? Una es manual, o sea, una plantilla que se trabaja con post-it. Muchas veces se trabaja, como veíamos en la foto anterior, o sentados o así, parados. Ahí es otro ejemplo, ¿sí? Nosotros hay distintas plantillas disponibles y a ver, el análisis se puede hacer desde algo muy simple, como fue lo que yo les mostré, o plantillas mucho más complejas. Entonces, el consejo aquí es empezar por una simple y a medida que uno va adquiriendo experiencia, la puede ir complejizando. Es otra forma de hacer los mapas de ruta, ya es con una herramienta, ¿sí? Hay muchas herramientas que son open source y se pueden utilizar, que obviamente la potencia que tienen tenerlo digital es que se puede compartir y se puede editar, ¿sí? Bueno, y también les traje un ejemplo de un mapa de ruta que me encanta, que es el de la experiencia en Uber, que obviamente esta ruta, este mapa es muy completo, y hasta allá ven que tienen diseños de pantallas y todo, es obviamente un diseño muy completo, no aquello inicial que les había mostrado, más manual, pero bueno, a los efectos de los ejemplos está bueno ver. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar ahora a ver cuáles son los 5 pasos que nosotros tenemos que seguir para crear el mapa de ruta del cliente. Como les decía, a ver, esta técnica viene del design thinking, ¿sí? Como propuesta de innovación, y está también dentro de lo que son estándares de análisis de negocios de hoy en día, está tanto en el estándar del IVA como en el estándar de PMI, y plantean más o menos estos pasos que se pueden seguir. A ver, primero pasa por recopilar la información, ahora vamos a ver bien cada una de ellas, luego alinear al equipo que va a trabajar en eso, pasar por instancias de brainstorming, luego ilustrar ese mapa de ruta y luego crear un plan de acción en función de todas esas oportunidades que fuimos revisando. Entonces vamos a ir viendo una a una esas etapas, ¿sí? Bueno, el primero, en lo que es recopilar la información. A ver, nosotros tenemos como primer punto es definir la persona relevante que queremos analizar y a la cual le queremos definir la ruta, ¿sí? O sea, el definir la persona es sumamente importante porque en nuestra organización vamos a tener distintos usuarios, ¿sí? Y a su vez pueden tener distintas necesidades y la ruta que siguen muchas veces puede variar en función de criterios que son las necesidades o, por ejemplo, la edad de la persona o el sexo. Entonces, definir claramente la persona, qué necesita, qué le duele, qué es lo que desea hacer, es fundamental, ¿ah? Y acá lo que tenemos que tener es una comprensión profunda de cómo la persona se va sintiendo a medida que va interactuando con nosotros. Y acá la metodología propone dos enfoques, ¿no? Uno es cualitativo, que podemos decir, o sea, hacer entrevistas, que ese sería el enfoque ideal, ¿no? Hacer entrevistas, hacer talleres de focus group y poder interactuar con esas personas para poder tener una información mucho más de primer nivel y detallada. Y en organizaciones que son muy grandes, ¿tá? Quizás el enfoque cualitativo únicamente no lo podemos hacer y nos vamos a manejar más a través de encuestas, por ejemplo, o análisis de comportamiento de las páginas web, etc. Estos dos enfoques son complementarios y si pudiéramos hacer los dos está muy bueno. Y ahí un poco las recomendaciones, cuando estamos recopilando esta información, es claro que cuanto más datos puedo obtener, más posibilidades voy a tener de comprender los valores y la experiencia de esos clientes. Entonces,
en Genexus Consulting creamos un template. La técnica de persona también es una técnica del design thinking, de user experience, ¿sí? Donde nosotros, o sea, esto es una propuesta y ustedes van a ver también distintos templates para esto, si lo miran. Generalmente se pone la foto de la persona, bueno, su nombre, edad, sexo, cuál es su actividad principal, cuáles son sus hobbies, ¿tá? Y abajo se detalla, bueno, las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué es lo que le duele? Y qué es lo que desea hacer cuando interactúa con nuestra organización. Bien, entonces ahí nosotros decimos vamos a estudiar las rutas de determinadas personas y completamos esta plantilla, ¿tá? Vamos a pasar a un segundo paso, que es alinear al equipo, ¿tá? Entonces, a ver, cuando vamos a hacer talleres de descubrimiento y de mejorar la experiencia, tenemos que definir un equipo, obviamente, vamos a tener que definir un calendario de actividades, quiénes van a participar, y es recomendable tener un espacio destinado a eso. O sea, la técnica del post-it está bueno tener un lugar donde podamos quizás paredes libres, ¿tá? Tener pizarras y poder ir poniendo cada uno de los pasos, las emociones y poder ir intercambiándolas. Y bueno, el uso de herramientas, como les decía hoy, es algo opcional, pero es recomendable tenerlo, ¿tá? Vamos a, una vez que alineamos el equipo y conformamos el equipo de trabajo, a medida que este equipo va adquiriendo experiencia, va a ir pudiendo hacer cada vez mapas de ruta más complejos. Bueno, la tercera etapa es la de brainstorming, ¿sí? En donde nosotros empezamos a trabajar con el equipo y donde el primer punto que tenemos que hacer es decir, bueno, la persona ya la teníamos definida, ahora vamos a definir qué ruta vamos a analizar, ¿tá? Y es importante tener claro dónde empieza y termina el viaje, ¿tá? O sea, los pasos esos que definimos al principio, ¿tá? Hay veces hay rutas que suceden en un día, hay rutas que suceden en una semana, en un mes, en un año. Bueno, ese tiempo también está bueno tenerlo claro. Si se acuerdan el ejemplo del teatro, duró más o menos 5 o 6 días desde que decidimos ir al teatro hasta que efectivamente fuimos. Bueno, después el segundo paso es generar tantos puntos de contacto como sea posible, ¿no? O sea, puntos de contacto, es decir, a través del celular, llama al call center, recibe un mail, o sea, esos medios a través de qué medios la persona se interactúa con nuestra organización. Y acá consideramos los que ya existen hoy en día, y bueno, y ahí se nos van a ocurrir otros posibles más, ¿no? Y bueno, considerar cuáles son de esos canales de interacción, cuáles son los más relevantes. Y acá, a ver, ¿qué técnicas hay para esto? Es dejar que el equipo cuente la historia, ¿no? O sea, está bueno que el equipo aporte y como todo brainstorming, tratar de no sesgarlo y no limitarlo para que pueda ser lo más realista posible. Podemos apoyarnos en lo que son diagramas de flujo, por ejemplo, para tener claro cómo va interactuando la persona, ¿sí? Podemos usar storyboarding para apoyarnos también en cómo va sucediendo la historia, y bueno, lo que la literatura dice, si es necesario actúe, ¿no? O sea, yo hago D y tú haces D y vamos simulando las interacciones. O sea, lo que sea que funcione para poder tratar de armar esa ruta lo más real posible. Y bueno, nuevamente, cuanto más información pueda tener, más rica la experiencia va a ser. Algo que no mencioné hoy, cuando decimos, bueno, definir los pasos por los cuales la persona va interactuando, es recomendable tener una ruta entre 5 y 8 pasos, no más, ¿tá? O sea, si la ruta tiene más pasos, quizás hay que pensar si no son 2 rutas diferentes, ¿sí? Cuesta un poco el análisis. Muy bien, bueno, después de haber hecho este brainstorming, y a ver, este brainstorming puede ser que lleve varias sesiones, ¿no? Que tengamos que volver a trabajar, que se vaya enriqueciendo, ¿sí? Pasamos a lo que es ilustrar ese mapa de ruta, ¿tá? Donde ahora sí vamos a combinar todos los resultados, ¿tá? Vamos a plasmar los pasos, los canales,
qué objetivos tiene el cliente en cada uno de esos pasos, cómo se va sintiendo, y lo más importante aquí es detectar cuál es la oportunidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la recomendación en este paso es decir, si se utilizó una pizarra física con post-it, bueno, está bueno que alguien sea responsable de digitalizarlo, ¿no? Debería ser un trabajo que yo lo pueda editar y lo podamos compartir. Y es más, estos mapas de ruta tienen vida propia, ¿no? La organización tiene un dinamismo tal, la tecnología avanza de tal manera que es probable que cada 3, 4 meses nosotros tengamos que volver a ver qué otra cosa podemos innovar, qué podemos agregar y qué podemos mejorar. Y hasta en varios casos la ruta cambia. Entonces, bueno, aquí les muestro una plantilla que también creamos en Genexus Consulting, donde podemos plasmar esos mapas de ruta, donde yo les decía que están los puntos mínimos que deberíamos considerar. Después hay mapas de rutas más complejos y se puede esto obviamente seguir enriqueciendo. Pero mínimamente definir los pasos, el contacto a través del medio a través del cual la persona interactúa con nosotros, qué objetivos tiene en cada uno de esos pasos, cómo fueron sus emociones, y bueno, y trabajar fuertemente en cada una de las oportunidades que se fueron detectando. Entonces, ¿qué va a pasar luego de estos talleres que ustedes van a hacer, donde van a terminar con varias rutas y obviamente van a tener muchas oportunidades de innovación y de mejoras? Bueno, lo recomendable aquí es crear un plan de acción, ¿sí? O sea, vamos a detectar varios puntos de innovación. La gran mayoría puede tener incorporación de nuevas tecnologías, etc. Entonces es importante definir un plan de proyectos de donde tengamos los plazos, las responsabilidades que tiene cada uno, el presupuesto asociado, y bueno, cómo vamos a medir los criterios de éxito. ¿Tá? Y a ver, acá el punto fundamental es priorizar estos puntos de contacto según el valor que le aportan al cliente, ¿sí? O sea, es probable que no vayamos a hacer innovación en una ruta sola, sino que vamos a abordar varios puntos de distintas rutas para ir mejorando. Bueno, eso depende un poco de la organización, pero sí tener en cuenta dónde están los dolores más grandes y dónde tengo las caritas de enojo para tratar de abordar primero esos puntos. Bueno, hasta aquí es un poco la metodología de los 5 pasos. Como yo les decía, esto tiene una revisación que ustedes definirán según la organización la periodicidad que tienen. Esta técnica es muy rica y nos ha permitido abordar y pararnos desde el lado de mucho más del cliente que de nosotros mismos. Y bueno, una reflexión final, que esta frase siempre me encantó, y viniendo, ¿no?, de Steve Jobs, es que obviamente tiene que empezar siempre por la experiencia del cliente, ¿sí? Siempre tener claro cómo el cliente se siente, cómo es que interactuamos, y luego vamos a ir a trabajar la tecnología. Porque obviamente el mundo de la tecnología ya resuelve estos puntos y la innovación va a venir más por el lado de la experiencia que solamente por el mero hecho de incorporar la tecnología. Poner los zapatos del cliente y sacar nuestros propios zapatos, así que encantada de compartirla y de compartir más experiencia. Gracias a todos.